Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em Cuba, diretamente no Congresso Omnes, Congresso Interamericano de Psicologia, fazendo uma troca de saberes, de experiências. E tenho aqui ao meu lado a professora Laura Domingues, professora titular da Faculdade de Psicologia, e vou ter agora a honra de fazer uma breve entrevista para os profissionais e o público brasileiro. A gente acabou de sair agora de uma reunião sobre história e perspectivas futuras da psicologia histórico-cultural. Queremos compartilhar um pouquinho do que foi abordado ali. E, bom, acho que é uma excelente oportunidade para aprofundar laços e conhecimento nessa perspectiva. A partir de agora eu vou falar em espanhol para fazer mais fluida a entrevista com a professora. Profe, primero agradecerle por acceder a la entrevista. Y bueno, la primera pregunta, yo le comentaba en la reunión, ¿no? En Brasil somos muy entusiastas con toda la historia de la psicología soviética, y se hacen muchos esfuerzos, hoy se están haciendo muchos esfuerzos de traducción, de intentando interpretar y adaptar este enfoque a la realidad latinoamericana, en especial a la realidad que vive Brasil, ¿no? Y todos los colegas siempre me preguntan sobre la historia de la psicología cubana, los lazos que se extendieron en su momento, la oportunidad que tuvieron muchos profesores de ir a formarse a la Unión Soviética, y eso realmente no fue algo menor porque nos ubicó en una situación peculiar, ¿no? Realmente en cuanto a acceso a traducciones, en cuanto a aplicación de esa perspectiva teórico-metodológica. Entonces, profe, quisiera abusar un poco de su memoria para que usted nos haga un rescate, un panorama. Yo creo que usted tiene el aval, el conocimiento de toda esa historia para compartirla aquí con los colegas, de quiénes fueron esos profesores, qué temas se investigaron, con qué investigadores de punta allá del enfoque histórico-cultural ellos tuvieron la oportunidad de formarse. Y bueno, hacer ese recorrido y un poco ubicarse usted también en esa trayectoria, creo que estaría excelente. Bueno, en la trayectoria me puedo ubicar, pero no porque haya estado formándome en la Unión Soviética, porque yo cuando entro en la facultad en 1973, ya todas esas personas que voy a mencionar, de alguna manera, o ya estaban en la Unión Soviética, en la desaparecida Unión Soviética, haciendo sus doctorados, que como explicamos allí se llamaba candidato a doctor en ciencias psicológicas, después fue que fuimos doctores en ciencias, y yo realmente lo que sí tuve un regalo de la vida fue que esa literatura basada en el enfoque histórico-cultural de la Troika, ¿no? Luria, Leontis Vygotsky, además de todos sus seguidores, yo la tuve de primera mano, porque aquí se publicó por las editoriales cubanas, sobre todo Pueblo de Educación. Por otra parte, te puedo decir que las personas que allí estaban estudiando o que al final vinieron graduados de allí fueron, por ejemplo, en la esfera que tú desarrollas, que es la neuropsicología, la persona que fue tu tutor, el doctor Eduardo Cairo Valcárcel, pero también es otra persona que, bueno, contaba la leyenda que tenía 4º grado cuando triunfó la revolución, y era uno de los profesionales más destacados también, igual que Cairo, que era Demetrio Campa. Así mismo. Entonces, bueno, pero también, por ejemplo, allí estudiaron otros que eran de menor edad que ellos, ¿no? Por ejemplo, en la esfera de la motivación, la personalidad, estudió el doctor Manuel Calviño Valdés Fauli, estudió el doctor, que en paz descanse, Fernando González Rey, allí también estudiaron las 3 mujeres de mi departamento, que eran las que yo mencionaba hoy, ahí sí sé más específicamente cuáles son sus temas, que defendieron sus doctorados en el laboratorio de Galperin. Y bueno, una fue la doctora Gloria Fariñas León, que trabajó cómo formar acciones de comprensión de la lengua materna a edades más tempranas de las planteadas por Piaget y por otras corrientes, y que tuvo
también como referente la obra de Davidos, súper compleja, porque Davidos parte de la idea de Galperin, de la formación planificada, las acciones mentales, los procesos psíquicos, pero agrega la diferencia entre la lógica dialéctica y la lógica formal y cómo eso tiene que ver con la formación de un pensamiento empírico o de un pensamiento teórico. Bueno, basado en todo eso, que sobre todo la obra de Galperin es más comprensible, pero lo que propone David es bien complejo. Gloria hizo esa tesis de doctorado allí. También, en ese mismo tiempo, Graciela Martínez, bajo la tutoría de Galperin, defendió la investigación relativa a formar a edades más tempranas la noción de número entero y de conservación que en las edades que planteaba Piaget. Y María Emilia, usando la acción de control de la tarjeta que daba Galperin a la hora de formar los procesos psíquicos y las acciones mentales, propuso la tesis de que la atención es un proceso que tiene su propia regularidad, que se puede formar como proceso en sí y no es un proceso que está presente en todos los demás procesos. Lo interesante de esas tres tesis, de muchas más que hicieron también los estudiosos del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, ¿verdad?, que se mencionaron se mencionaron hoy en el taller, como por ejemplo la doctora Josefina López, la doctora Pilar Rico, Gerardo Roloff, algunos desde aquí, otros desde allá, ¿verdad? Ana María Siberio, que nos acompaña todavía, es decir, hubo un conjunto de personas, Amelia Amador del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, por supuesto que no era del Instituto Central, pero era del MINET, el profesor Guillermo Arias, que fue presidente incluso de la cátedra Vygotsky que nosotros hemos tenido, en fin, todas esas personas estudiaron allí. Y lo que distinguió esas investigaciones, basándose en la idea de Vygotsky de que hay que diagnosticar no solo el desarrollo real, sino el potencial, fue el famoso experimento formativo, que ellos trataron de delimitar sus diferencias con el experimento, por ejemplo, de grupo de control, el clásico conductista o neoconductista, y ellos trataban de formar lo que se proponían con noción de número entero o con lo que fuera. Atención, también el de Gloria Martínez, que ya emigró hace muchos años, que era formar cosas que tienen que ver, características del desarrollo moral, que usaba cuentos y relatos y demás. Pero lo común es que esas investigaciones se hacían en un experimento que se llamaba formativo porque eran las condiciones de vida y educación del niño. Ahí no había acciones de control, ahí lo que había era ver qué avance tenía el niño o los niños de ese grupo del momento en que se iniciaba el experimento, que sería el momento de diagnosticar el desarrollo real, a cómo ellos avanzaban en la medida que ese experimento se iba desarrollando. Y ya te digo, estas tres tesis, que son las que conozco más de cerca, en María Emilia Rodríguez, Graciela Martínez y Gloria Fariña, pues lo que se propusieron que fue adelantar los plazos de formación de determinadas características o procesos, pues se logró con ese experimento formativo. También, aunque no estudió allí, estudió con un cura en Lovaina, con Joseph Nuttán. ¿Quién estudió con Joseph Nuttán? Diego González Serra. Y, sin embargo, fue la persona de la que yo aprendí el marxismo, porque él era el profesor y otra profesora que tú conoces, la doctora Lourdes Ibarri, la que te habla, éramos las alumnas ayudantes de materialismo dialéctico e histórico. Entonces, Diego tiene un libro que se llama La teoría de Nuttán sobre el desarrollo psicológico, donde él hace una crítica a la posición de Nuttán, demuestra que Nuttán es idealista, que consideraba la conciencia como una apertura al mundo y trae de allí un instrumento que Nuttán le llamaba directo, indirecto, de algo así, método directo, indirecto. ¿Qué hacía Nuttán? Ponía 100 papelitos, una cartilla de 100 hojitas que decía yo deseo y tú la tenías que llenar. Y lo mismo decía ella y él desea. Diego lo trae, lo reduce a 10, porque la gente usa los 10 deseos aquí no sé si en el mundo, pero aquí no saben qué la trajo Diego ni qué hizo. Y Diego fundó el RANDI, R-A-M-D-I. Sí. ¿Qué cosa era? Registro de la actividad y método directo e indirecto. Aquello que era método directo, yo deseo, indirecto, ella o él desea,
de 100 los bajó a 10. Y entonces registro de actividades que la persona a la que se le aplicaba los métodos directos e indirectos, los yo deseo y él desea, o ella, entonces tenía que entregar qué hacía en un día normal, qué hacía un fin de semana y qué haría en un día ideal. Y eso lo aplicó en enfermeras, en trabajadores, en estudiantes, y fueron muy interesantes esos resultados, y todavía hoy se utiliza como un método, vamos a decir, de expresión abierta, pero a veces ni siquiera se cita la fuente. Es decir, Ileana Morenza también estudió, creo que en Francia, Beatriz Díaz, que para mí es con la que más yo aprendí de desarrollo intelectual, aunque no es mi esfera, pero había una asignatura que se llamaba desarrollo intelectual. Y ahí lo que dábamos eran autores clásicos, de los no marxistas, Piaget y Brunner, y de los marxistas dábamos a Galperin, a Davidoff, y a uno que nunca se ha mencionado más, que se llamaba Padiakov, que lo más importante de Padiakov es que él aseguraba que en los niños preescolares, a pesar de no haber un pensamiento teórico, que es el que todo el mundo cree que es superior, los niños con sus acciones prácticas, es decir, pensamiento visual por acciones o pensamiento visual por imágenes, podían captar las esencias. Él planteó una teoría del polimorfismo del pensamiento, Padiakov, y que si tú tienes de todos los pensamientos, eres más inteligente, vamos a decir, por ponerle una palabra, que si tú nada más tienes pensamiento teórico. Y yo siempre decía, bueno, porque si tú no tienes un pensamiento práctico y nos quedamos encerrados en un lugar, el que tiene pensamiento práctico nos saca primero, que si ahora tú me recitas las tesis de Marx sobre Feuerbach y no abrimos la puerta, ¿no? Exacto. Un ejemplo. Entonces, bueno, yo me formé con todas esas personas. También hubo que no fue, como Oksana Krashenko, que fue mi tutora de la tesis de diploma y tantos años trabajó en el CEPES haciendo investigaciones en la educación superior, como Leida Cruz, que tú me decías que para ti es la persona que más sabe de psicología del desarrollo en general y de las edades tempranas y preescolares. Acaba de entregar 2 libros, ya muy mayor Leida, ya retirada, pero yo te decía que si hay actualización en las disciplinas de desarrollo, una son los 2 libros de Leida que yo te puedo hacer llegar y se pueden socializar porque están muy lindos, porque tienen las fotos y todo, aunque están digital, no es un panfleto, es el mismo libro que se imprimió y que están usando los estudiantes. Entonces, bueno, ese fue el recorrido y yo, en fin, trabajé en muchas asignaturas al principio. No, una excelente memoria. Sí. Y gracias por todo eso. Ahí se me olvidó a alguien, ¿no? No, claro, siempre en cuestiones de historia eso es normal. Claro. Pero bueno, gracias por todo ese recorrido. No sé, Carolina de la Torre, que si se me olvida un problema, que después siempre estudió acá, muy importante, los problemas vinculados a la identidad nacional, que es Premio Catauro. Es decir, pero bueno, te hablé más de las que estaban más cerca de mí, porque yo era del Departamento de Psicología Infantil y de la Educación se llamaba. Ok. Profe, la segunda pregunta que quisiera hacerle es que en diversos contextos académicos y científicos muchas veces se trata la psicología histórico-cultural y la neuropsicología histórico-cultural como algo datado, como algo ultrapasado, como parte de la historia de la psicología, como una perspectiva que no tiene mucho que aportar, digamos, ¿no?, a la interpretación y transformación de nuestras realidades. Y bueno, nosotros no voy a sugerir la respuesta, pero no quisiera saber usted qué usted piensa sobre eso y bueno, cómo usted vislumbra que debe ser el presente y cuáles son los próximos pasos que debemos dar para desarrollar aún más este referencial teórico. Bueno, mira, yo creo que lo primero es que nosotros tenemos que convencernos, bueno, yo estoy convencida, pero que para nosotros decir que queremos desarrollar el enfoque histórico-cultural, lo primero que tenemos que estar convencidos es que ese cuerpo de ideas es un cuerpo de ideas que tiene un sustento teórico, que nos permite lo mismo analizar problemas de la neuropsicología, que problemas de la educación, que problemas de la clínica, porque también ha habido una tendencia, bueno, gracias que Luria existió y Cairo en Cuba y de maestro y demás, pero ha habido una tendencia a decir que enfatizó mucho lo social, pero sin embargo tú mismo, otros compañeros ya de un tiempo acá están tratando de desarrollar una neuropsicología que tenga en cuenta también que no todo viene al nacimiento, que no es solo el cerebro, sino es también esa interacción con el medio, ese carácter activo del sujeto. Sí, porque ¿cuál es el problema? Que en la facultad ha habido una tendencia más a estudiar los procesos
cognitivos, y que los afectivos en un momento, pero después se dio un viraje a lo afectivo, y con la historia de que lo cognitivo estaba presente con la elaboración personal, se desatendió un poco, que ahora, bueno, con Clencia y otras personas de la facultad, eso está tomando ya una importancia. Ya tenemos una asignatura que se llama Fundamentos Biológicos del Comportamiento, que es de formación básica, tenemos neurociencia, que es de formación básica, y bueno, cuando yo estudié nada más que era actividad nerviosa superior. Cómo era el cerebro, y después yo no sabía ni qué hacer con aquello, porque no había una explicación de eso, cómo se expresa en el comportamiento. Yo creo, por ejemplo, que la idea de que cada determinante del desarrollo tiene un papel. Lo social es la fuente, lo biológico es el sustrato material, el sujeto construye activamente eso que recibe, por eso tú y yo no somos iguales ni igual al otro, y por eso la personalidad es única, individual, irrepetible. Eso hay que tenerlo en cuenta para poder explicar no solo la tendencia, sino la diversidad. Segundo, ¿qué hay periodos del desarrollo? Bueno, si tú confías en que cada etapa del desarrollo tiene una particular situación social del desarrollo, tú puedes hablar de que hay tendencia. Tú puedes hablar, por ejemplo, que en la adolescencia hay una crisis. Ahora, ¿qué la condiciona desde lo social? No es lo mismo en un contexto que en otro. ¿Qué indicadores externos se ven de esa crisis? Bueno, a lo mejor ya no es solo el uso exagerado de la moda, sino es también el uso exagerado de las tecnologías, que conduce a cosas buenas, pero también a cosas no tan buenas, como el ciberbullying, etcétera, etcétera. Y si tú también crees que la enseñanza precede el desarrollo y lo dirige, pero no mecánicamente, sino teniendo en cuenta los periodos sensibles del desarrollo y la zona de desarrollo próximo, pues tú puedes decir que no murió el enfoque histórico-cultural, que no murió la categoría vivencia, porque el que estudie desde la neuropsicología o desde cualquier otro campo, estudie al ser humano, no puede echar a un lado la vivencia. Si algún defecto tuvo la psicología misma soviética, fue que por aquí estudiaban lo cognitivo, y por Bochovich en su libro es la identidad personal, los ideales, el juicio moral, y por el otro lado estaban las investigaciones que eran más de lo cognitivo. ¿Te das cuenta? Hasta donde tengo entendido por el profesor Luis Quintanar de México, nos comentaba que los departamentos estaban separados en la facultad. Entonces como que no estaban conversando, y eso ya se expresaba en esa separación ahí teórica, ¿no? Pero a la hora de yo pienso que todavía en la facultad, en la psicología cubana, hay estancos. Es decir, todavía nos falta eso de poder dialogar. Yo que trabajo personalidad y desarrollo contigo, que trabajas neuropsicología, por ejemplo, en las edades que nosotros damos, donde más se puede, o gracias a Leida y a otros profesionales, se ha tratado el tema de la base biológica de las conductas, es en los niños de edad recién nacidos, primer año de vida, edad temprana y preescolar. Ahora, por ejemplo, ya después, ¿qué decimos del escolar? No, que hay un segundo estirón y que la vivencia atribuye el sentido del adolescente, que tiene 4 líneas que condicionan la crisis, que son, los cambios antropométricos, las disfunciones, pero realmente es como si en la medida que tú avanzas a explicar las edades, es como si lo neuropsicológico no existiera. Y entonces, ¿dónde vuelven a acordarse? Cuando llegamos a mi edad y empieza que si el deterioro cognitivo es esto, es lo otro, que si la demencia, es decir, pero hay todo un camino que la neuropsicología puede ayudar mucho a que cuando uno lo transite a conciencia, porque a veces tú llegas a mi edad y ahora que tú dices, ay, qué bueno que yo tengo la mente activa en cosas favorables, porque si yo me hubiera quedado a pensar en lo que pudo ser y no fue, a lo mejor ya tendría demencia, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que todas esas categorías, mira, te digo, determinismo sociohistórico, actividad y comunicación, unidad cognitivo-afectivo, relación de que la enseñanza precede el desarrollo y lo dirige, zona de desarrollo próximo, periodo sensible del desarrollo, situación social del desarrollo, nivel de comprensión, estructura y funciones, que en el libro mío que se llama Psicología del Desarrollo, Problemas, Principios y Categorías, hay un epígrafe que se llama Perspectivas del enfoque histórico y cultural para la psicología del desarrollo, donde yo analizo esos 3 problemas determinantes, periodización y relación de enseñanza-desarrollo, el aporte, desde mi humilde opinión,
opinión que tuvo el enfoque histórico-cultural a resolver esos 3 problemas. Ha habido una resistencia siempre en la psicología de otro tipo aquí, bueno, porque por ejemplo el trabajo laboral todavía siguen muchos modelos americanos. Sí. Tú le preguntas a un clínico qué terapia hace y dice, bueno, depende del paciente, yo lo respeto, pero ningún clínico se me ha plantado con el enfoque histórico-cultural. Sí te puedo decir que algo bueno, y por eso, para cerrar con esto de la perspectiva, por ejemplo, en el proyecto de socialización digital al que yo pertenezco, que yo estudio Proyecto Futuro en jóvenes cubanos y profesionales y socialización digital, hay otros como, por ejemplo, José Martínez, que está estudiando el impacto de las redes sociales en el bienestar mental, en la salud mental. Entonces, Emily Corcho está estudiando cómo las redes influyen en el establecimiento de relaciones de pareja en los adolescentes. Y Rosa Bell, que es mi mayor ilusión, porque yo quisiera actualizar qué está pasando con los adolescentes, está viendo cómo esas redes están impactando, ¿verdad?, en los ideales, en los juicios morales, en la identidad personal. Y entonces es defender que esas categorías que son abstractas, soy como Lenin cuando en el materialismo y empiriocriticismo digo, la materia no ha desaparecido, porque los empiriocriticistas decían que porque el átomo se dividió ya no había materia, y él dice, materia es una categoría filosófica que sirve para designar una realidad objetiva que existe con independencia de nuestra sensación y que querramos que no, pero pero que nosotros reflejamos. Y yo creo que sería aplicable las categorías del enfoque a esta idea. Las categorías son de máxima generalidad. Ahora, ¿cómo se expresa? ¿Cuál contenido tienen? Y se pueden desarrollar también, porque no es que ahora ya más nunca podamos elaborar una categoría. Exactamente. No, profe, bien interesante. Yo solamente quería complementar cuando usted decía, con mucha razón, esa idea de que se va perdiendo lo neuropsicológico en la medida del desarrollo. Sí. Y solamente aparece ante la patología en el adulto, ¿no?, o ante el envejecimiento, sea un envejecimiento típico o patológico. Pero es que no estudiamos también, por ejemplo, nos centramos a estudiar cómo el sujeto adquiere un hito del desarrollo, pero no cómo perfecciona esa habilidad. Entonces las habilidades se desarrollan, se abrevian, se condensan. Entonces tenemos un deportista que va a tener una habilidad motora, una destreza motora bien fina, bien desarrollada, ¿no? Tenemos un profesor que va a tener un vocabulario bien desarrollado, y todo eso impacta en una dinámica cerebral, en un sistema, en una estructura de conciencia diferente. Entonces, bueno, eso me hizo reflexionar un poco. Poder. Y bueno, si tú tienes algún material, lo incluimos, porque nosotros tenemos que estar actualizando bibliografía. Un poco una mirada más neuropsicológica, por ejemplo, al adolescente, que es tan importante, al escolar, porque después que se acaba Leida y los niños pequeños, como digo yo, y ya, porque en los niños sí, tú sabes que eso es muy determinante, pero que si la sonrisa social es a tal o más cual, yo no es el niño del que yo estudio, pero estamos muy desprovisto. Yo he leído, por ejemplo, para hacer una cosa que siempre le digo a mis alumnos, que hasta las 10 de la mañana no sé qué pasa en el cerebro del adolescente que no se despierta. Bueno, yo sigo siendo adolescente porque soy insomne y hasta las 10 yo no puedo todavía razonar. Pero ¿a qué hora empiezan los adolescentes en la escuela? A las 8, y según lo que yo leí, hay algo ahí que todavía está dormido. Sí, entonces, imagínate tú, se está estudiando, tú ves. Es así. Profe, y la última pregunta, que debería haber sido la primera, pero bueno, la quise dejar para el final por el carácter emotivo que tiene. Estamos viviendo los cubanos un momento único, singular de nuestra historia, la historia que nos ha tocado vivir, ¿no? En momentos de amenaza, en momentos de amenaza de ataque, de romper toda una historia, en fin. No estoy aquí yo por casualidad, con mucho esfuerzo hice el esfuerzo por venir al Congreso. Creo que fue la forma de estar presente, la forma de ver con mis ojos, ¿no?, cómo estaba el país y demás. Y me da mucho gusto verlo a usted, verlo a los profesores, a pesar de los pesares, con una alegría, con una fuerza, con una creatividad, haciendo ciencia, haciendo congreso, dando clases. El país sigue funcionando en la forma que puede, ¿no? Pero bueno, usted que está aquí, que bueno, admiro, al final yo estoy afuera como emigrado. Usted que está aquí, ¿cómo han sido estos tiempos? Y bueno, ¿qué mensaje usted tiene
para los que estamos afuera y bueno, los que nos preocupamos, todas las personas que están, hay muchas personas preocupadas por la situación de acá, mostrando solidaridad de muchas formas. Entonces, bueno, a ese gremio de psicólogos brasileños, bueno, ¿qué se le puede decir de usted que tiene la moral para compartirnos ahí toda esta situación? Bueno, mira, yo te voy a decir, no se puede negar que es una situación muy crítica, no te puedo negar que eso puede haber, vamos a decir, provocado personas que ya están en una situación de desesperanza, que ha provocado también que determinadas diferencias sociales se hagan más evidentes, cosas que el proyecto en sus inicios y en su idea de que, bueno, con todos y para el bien de todos, no sucediera. Pero también yo sí tenía 4 años cuando, acabados de cumplir, cuando triunfó la revolución, y 2 años después fue el bloqueo. Si yo tenía 2 años, yo he vivido bajo ese bloqueo. Yo acepto que nosotros como país nos podemos haber equivocado, pero yo quisiera haber visto cuál hubiera sido nuestra historia sin ese bloqueo. A lo mejor igual nos equivocamos y todo no iba a ser perfecto, porque dicen que la perfección existe en Dios, y bueno, yo no niego que exista Dios, pero si hay alguien perfecto es Dios, no los seres humanos que tendemos a equivocar. Yo pienso que hoy la sociedad cubana tiene muchas posiciones. Yo no puedo, la mía es que yo voy a resistir hasta el final, porque yo fue un proyecto porque he luchado, en el que creo, aún con sus dificultades. Creo que aquí no hay niños de la calle, como los vi en Brasil, ¿es correcto? Aquí no hay movimiento sin tierra, porque se les dio a los campesinos sus tierras. Es decir, pongo nada más que 2 ejemplos, porque como va a estar en Brasil el video, bueno, para que entiendan, ¿no? Las diferencias sociales son, pero tampoco tan abismales como en otros lugares. Yo creo que si algo tiene el pueblo de Cuba, me lo preguntaban en un programa, eso, en Buen Cubano, en Cubavisión Internacional, es su capacidad de resiliencia. Yo dudo que otros pueblos, no que dudo de que haya pueblos valientes, pero no debe haber muchos pueblos que resistan lo que nosotros estamos resistiendo. Ahora, ¿qué me salva a mí? A mí me salva que yo amo lo que hago y que trato de ponerle pensamiento positivo a la situación, y estoy feliz por este congreso contra viento y marea. Yo creo en la idea que decía allí el día de la inauguración de Galeano, de que bueno, la utopía tú la persigues y caminas 10 pasos y ella va 10 pasos más para allá, pero ¿para qué sirve? Bueno, sirve para caminar. Yo tengo esperanza, lo decía nuestro presidente también en la inauguración, de que tiene que haber un mundo mejor posible, por los niños nuestros, por los del mundo. Yo sufro mucho por lo que pasa en el mundo, porque no soy indiferente a los niños que mueren en Gaza o que están muriendo ahora, lo mismo en Irán que allá en Tel Aviv, donde sea. Y entonces yo pienso que el mundo tiene que ir para mejor. Y si va para mejor, y nosotros pues formamos parte del mundo, también tiene que haber un tiempo mejor para nosotros. Es muy complicado, yo sigo apostando porque sí, pero tampoco voy a decir que es la perfección divina, ¿no? Porque tú has podido también ver las dificultades con el combustible para que haya transporte, las dificultades con la electricidad, el agua está entrando a veces menos que en otras ocasiones. Es decir, son cosas elementales. Y nos podemos haber equivocado mucho, pero si no hay agua, es porque aquí no dejan entrar el petróleo, porque el señor Trump le dio la gana de hacer eso. Entonces, bueno, una persona que está psicótica, y yo no entiendo, si algo yo no entiendo es que todos los días están diciendo que está loco y lo dejan ahí. Pero bueno, yo no dirijo el mundo y nada más me autodetermino a mí, y eso a veces tampoco. Profe. Un saludo a todos tus colegas brasileños, decirles que yo conozco a lo mejor de Brasil cosas que los brasileños no han visto, porque he estado en Río, he estado en minas en Belo Horizonte, he estado en Bondespacho, he estado en Barbacena, conozco donde hacen las novelas estas Tiradentes, conozco allá yendo para Sierra de Lagoas, conozco Oro Preto, he estado en el Cristo del Corcovado, he estado en el Pan de Azúcar, también conozco de minas Uberaba, Uberlandia. Tuve una doctorante de sándwich, como ustedes dicen, de Uberlandia, no de Uberaba, que es Valesca.
Después he tenido, por ejemplo, a un paraguayo brasileño que vive en San Carlos, que hay un grupo también de Mares, se llama, la que los dirige, y cuando fui a Marilia, después fuimos, que hubo otro evento, es decir, un evento de los que siguen el enfoque histórico-cultural, fue organizado por Andrea Longanesi en Gepedi, que es en Uberlandia, pero después estuvimos allá con Estela, con otras personas en Marilia. Y de ahí me quedé unos días en casa de este paraguayo con sus hijos, con sus animales. Estoy retratada con todos los perros tú sabes que esa es mi pasión, etcétera, etcétera. Y bueno, también yendo para allá me llevaron a ver un poquito Sao Paulo, porque Sao Paulo es un mundo. El río sí, como fui tantas veces, más o menos me bañé en Copacabana que no me llevara la ola, etcétera. Es decir, y he estado en Santa Catarina, he visto Florianópolis pasando porque es la capital, y he estado en Yaragua del Sur. Todos esos lugares nosotros tuvimos una maestría en psicopedagogía, en la que participó Roberto Corral Russo, a quien hoy hicimos un homenaje, y también Gloria Fariñas León. Fuimos los 3 psicólogos bueno, había otras personas, había de otras especialidades, pero la maestría en psicopedagogía, nosotros 3 estuvimos y la dimos en todos esos lugares de Brasil, y la dimos en México, y la dimos en Nicaragua, y bueno, la intentamos dar en Ecuador, que ya no fluyó tanto, pero bueno, la comenzamos. Excelente, profesor, me resta darle un abrazo. Ay, gracias. Un beso. Y decirles que yo de Cuba no me voy, me tienen que sacar esposada, pero si un día la isla se fuera a hundir y dice, oye Laura, te vas a ahogar, el país más que me gusta, y he visto España, y vi la famosa Unión Soviética y demás, el país donde yo me he sentido mejor es en Brasil. Ustedes tienen un carácter nacional muy afín a Cuba. Es decir, son personas honestas, son personas alegres, son personas desprejuiciadas, y eso en el mundo no abunda. Exactamente. Y los entiendo perfectamente si me hablan en portugués despacio. Es increíble, a pesar de la barrera del lenguaje, del idioma, yo me siento culturalmente muy acogido allá, y me ha facilitado mucho la adaptación, toda esa proximidad que yo encuentro entre nuestras culturas y nuestros pueblos. Bueno, me faltó decir que además de Valesca y además del paraguayo brasileño, tutoré a Juliana, tiene un apellido que no puedo repetir, pero que tiene un libro que se publicó en Brasil sobre cómo se utilizó el método cubano Yo Sí Puedo para alfabetizar con personas, adultos pertenecientes al movimiento Sin Tierra. Y ella estuvo aquí también, igual que los 2 anteriores, ¿verdad? Y fui su como consultante. Y en el libro yo hice el prólogo de ese libro, que se tradujo al portugués, pero bueno, yo lo hice en español. Perfecto, quedan ahí las referencias para que los colegas lo puedan buscar también. Y bueno, él también tiene bibliografía del enfoque que yo le he dado, de los clásicos, tiene el libro mío, que si alguno lo quiere consultar, pues Hansel se lo hace llegar. Exacto, estamos haciendo un trabajo también de difusión de los libros que han sido traducidos aquí en Cuba, como yo he comentado hoy en la reunión, es un material muy valioso para todos los que somos discípulos de este referencial, y en Brasil hay muchos entusiastas que le dan valor a esa obra. Por lo menos los que he conocido que siguen el enfoque en esos 2 eventos que yo fui, me doy cuenta que tienen conocimiento del enfoque y que tienen que ya empiezan a aplicarlo en sus investigaciones, en sus reflexiones, pero sobre todo que es decir, que están convencidos de que puede tener un futuro en el campo en que trabaja. Y más en un país donde, bueno, unos tienen, otros no tienen, hay tantos problemas sociales, no es que nosotros no tengamos. Pero bueno, allí nos faltan tampoco. Muchas gracias, profe, más una vez. Gracias a ti, Hans, por la oportunidad.